Y se llegó el viernes, señores. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV 25 de mayo. Los temas de viernes siempre enfocados en nuestras señoras reinas de la casa, las madres embarazadas, las futuras embarazadas y aquellas madres en potencia. Bueno, vamos a estar hablando este día de la vacunación en la embarazada, pero también abordaremos exámenes especiales que deberán hacerse según sea cada caso individual. Así que pongan mucha atención. Veamos la cápsula y al regresar les presento a nuestros invitados. Durante el embarazo se producen cambios inmunológicos y fisiológicos que pueden alterar la susceptibilidad de la madre y el feto a algunas infecciones. La vacunación es una inyección de un medicamento que ayuda a proteger contra ciertas enfermedades. Durante el embarazo le ayuda a usted y a su bebé. Se recomienda que verifique que tenga todas las vacunas al día antes de quedar embarazada. Otro factor importante es que la futura madre necesitará de estas, dependiendo de su edad, estilo de vida y condición médica. Antes de recibir vacunas, comuníquele a su profesional si tiene alergias graves o si alguna vez tuvo una reacción. Estas se manifiestan cuando usted toca, come o respira algo que le hace estornudar, le da picazón y produce sarpullido o dificultad al respirar. ¿Quieres conocer más sobre el tema? Quédese pendiente de su programa Salud TV. Nuestros especialistas nos hablarán este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, así que vamos a estar aprendiendo muchas cosas importantes este día. Nos vamos a enfocar en vacunas y también en exámenes especiales. Nutrición, ejercicio y todo lo demás lo hemos tocado ya muchas veces, pero sin embargo, si usted tiene dudas, no quede con ellas, pregúntanos a través de redes. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, perinatólogo, doctor Mauricio Vide Guerrero, ya conocido por todos. Hola, amor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y vamos a estar abordando este tema que más que todo es de medicina preventiva, ¿verdad? Lo cual reviste una gran importancia. Gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida también a la doctora Margarita Guevara, ya teníamos rato de no tenerla por acá, nuestra médico internista. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, agradezco la invitación. El tema de este día es muy importante, sobre todo para aquellas pacientes que tienen enfermedades crónicas, ya sea hipertensión, diabetes y otro tipo de enfermedades, que sí es bien importante que se lo comuniquen al médico el deseo de quedar embarazada para poderle dar un verdadero acompañamiento y tener el menor tipo de complicaciones. Así que quédense con nosotros. Muchas gracias, Margarita, por estar con nosotros. Y por supuesto nos acompaña nuestro caminante salvadoreño, infectólogo, el doctor Iván Solano. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, Elisa, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar acá con ustedes y sobre todo hablar de temas que nos apasionan, ¿no? Como son las vacunas. Definitivamente, ¿verdad? Las vacunas no a los niños no les gustan, ni a la mayoría cuando se las ponen. Ni a los adultos, son pero peores cuando se trata de ponerlas, pacientes. sí, ahí sí, ¿verdad? Son importantísimas, y especialmente en el tema que nos trae hoy a cuenta, que son nuestras embarazadas. Bueno, creería que comencemos por el orden, hablemos un poquito de aquellas enfermedades crónicas que merecen el permiso de su internista o del especialista en cuestión para que puedan embarazarse, Margarita. Sí, la verdad es que es bien importante que todo tipo de dudas, de inquietudes se la comuniquen al médico, sobre todo en las pacientes, por ejemplo, que tienen aquellas enfermedades que están relacionadas con la colágena, lupus, artritis reumatoidea y todo la amplia gama de este tipo de enfermedades también, si son diabéticas, ¿verdad? En todas sus expresiones, las pacientes que son hipertensas, ¿verdad? Que no importa la edad a la que le hayan hecho el diagnóstico, pero sí se lo tienen que comunicar al médico. Igual
los pacientes que tienen algún tipo de problema, ya sea relacionado con el riñón, glomerulonefritis o también problemas relacionados con el hígado, ¿verdad? Hay una amplia gama de enfermedades que sí es bien importante que el médico sepa y que le dé un buen acompañamiento. ¿Qué otro tipo de enfermedades también? Aquellas enfermedades que están relacionadas con la ingesta crónica de medicamentos, los trastornos de la tiroides, ¿verdad? Si están tomando algún medicamento para las convulsiones, ¿verdad? Ya en todo el espectro que esto conlleva, trastornos también que están relacionados con problemas de trombosis, ¿verdad? Que están como un aumento de la coagulación en la sangre, y también aquellas pacientes, ¿verdad?, que por alguna u otra situación han tenido algún tipo de accidente que se hayan quedado sin el vaso, ¿verdad? Generalmente este tipo de pacientes que no tienen vaso, que probablemente no tienen ninguna enfermedad crónica, pero sí es importante para que el ginecólogo con el infectólogo establecen un régimen, ¿verdad?, para que pueda dársele el acompañamiento que necesita y evitar las complicaciones. Muy bien. Ahora, Mauricio, ¿cuáles son las que en perinatología, es decir, en embarazo de alto riesgo, las que no se les puede perdonar no haber avisado antes que tenían una enfermedad porque necesitan evaluaciones específicas, antes de embarazarse o al principio del embarazo? En eso estaba pensando, ahorita que estaba hablando Margarita, que quizás la que más capta nuestra atención, que cumple los requisitos que estabas diciendo, es la diabetes, ¿verdad? Es de las más frecuentes. Estamos hablando que el 10% de la población en Latinoamérica y me atrevo a decir mundial padece de diabetes, ¿verdad? Estamos hablando que de 100 embarazadas, 10 van a tener diabetes, ¿verdad? Entonces, son las que más problemas nos dan y desgraciadamente son las que ya llegan embarazadas y muchas veces ya llegan con complicaciones. La diabetes es una enfermedad que afecta el embarazo y que el embarazo afecta a la diabetes. La enfermedad puede afectar el embarazo desde el principio. Una paciente que está mal controlada en su periodo periconcepcional, estamos hablando 2 meses o 3 meses antes de embarazarse, aumenta el riesgo de aborto, aumenta el riesgo de embriopatía diabética, que eso quiere decir malformaciones, ¿verdad? Tiene de 3 a 4 veces más el riesgo de malformaciones que en la población en general. Así que es prácticamente imperdonable que una paciente se embarace sin haber consultado antes y sin haber pedido permiso, y no del internista. Perdón por o sea, no solo del internista, mejor dicho. Tiene que ser también avalado por su ginecólogo, por su especialista en embarazo de alto riesgo, porque hay parámetros específicos para permitir el embarazo. A ver, demos ese parámetro, por ejemplo, por si alguna madre, alguna mujer que es diabética me está escuchando, ¿qué es lo que ella tiene que tener o qué examen tiene que tener? Por ejemplo, para pedir la gran mayoría de pacientes son no insulinodependientes, la gran mayoría, ¿verdad? Pacientes que ocupan medicamentos orales, metformina, glibenclamida, de esos. Ese tipo de paciente tiene que estar bien controlada y la mejor forma de controlarlo es pasárselo a insulina, ¿verdad? Tiene que tener glicemias prácticamente normales, no casi normales. O sea, abajo de 100, de preferencia. En ayuno abajo de 95 y 2 horas después de comer abajo de 120. Óiganlo bien. Tiene que tener hemoglobina glicosilada abajo de 6.0, ¿verdad? Y los demás parámetros, revisión de fondo de ojo tiene que estar normal, la función renal tiene que estar normal, función cardíaca. Entonces, en términos generales, esos parámetros hay que tenerlos al dedo. Fíjense bien, ya dijo el doctor, no es que las demás patologías que mencionó Margarita no sean importantes, todas son importantes. O sea, si usted padece de una enfermedad tiroidea, si usted padece de diabetes, hipertensión, de problemas del colágeno, tiene que decirse de su ginecólogo. Pero la diabética, ya lo escuchamos, es imperdonable y esos son los valores con los exámenes que usted tiene que tener para poderse embarazar. Bueno, ya vamos a hablar de las demás patologías. Doctor Solano,
No, Mujeres no embarazadas, ¿qué vacunas tenemos que tener los adultos? Los adultos no nos vacunamos, señores, se nos olvida, no siempre vacunamos a los niños y se nos olvida lo importantes que son. Bueno, en cuanto a vacunación del adulto, déjeme decirle que hay esquemas de vacunación para población sana y para población con enfermedades. Asumamos que nosotros no tenemos ningún tipo de enfermedad, ¿verdad? Que no somos trabajadores de la salud, sino que somos personas normales, ¿verdad? Por lo menos es recomendable tener siempre nuestra vacuna anual contra la gripe por influenza, ¿verdad? Esa es una vacuna importante para la mujer, ¿verdad? Que se la ponga. Otra vacuna que es importante es la vacuna, o ver cómo estamos contra el tétanos, ¿verdad? Un refuerzo contra con toxoide tetánico. Esta es una vacuna que nos la ponen en la infancia, pero que debemos de estar nosotros cada 10 años recibiendo esta vacuna como un refuerzo. ¿Qué otras vacunas? Va a depender puede depender mucho, por ejemplo, de en qué trabajamos nosotros. Por ejemplo, si yo trabajo en áreas de manipulación de alimentos, yo debería o es recomendable que se vacunara contra la hepatitis A, porque la hepatitis A, por ejemplo, es una enfermedad que se transmite a través de alimentos o de agua contaminada con el virus de la hepatitis A. Por lo tanto, las empresas que tienen mujeres empleadas relacionadas a esto deberían de vacunar a sus empleadas contra la hepatitis A. Y así hay otras que podemos hablar. Que vamos a ir hablando más adelante, pero fíjense bien, ya se mencionaron 2 vacunas, por lo menos la de la influenza o la de la gripe una vez al año, aunque usted no esté embarazada. No hemos hablado de la población embarazada, de eso vamos al volver. Por el momento vamos a una pausa comercial. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con vacunación en la embarazada y exámenes especiales. Vamos a ver, entonces ya dijimos pedir permisos importantes si usted tiene una patología crónica, sea diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipertensión, etcétera. Pero cuando llega la paciente embarazada, hablemos de los exámenes y evaluaciones antes de entrar también en las vacunas. Vaya, existe una batería de exámenes que son de rutina y que se lo vamos a dejar a la población en general, ¿verdad? Estos idealmente deberían de ser preconcepcionales, en vez de ser ya embarazada, pues eso debería ser antes. Pero la gran mayoría de veces llegan embarazadas. Este es el general de orina, el hemograma, la glicemia para saber cómo está el azúcar y exámenes para infecciones, ¿verdad? Como son el HIV que se ha vuelto rutinario, sífilis, ¿verdad? Para detectar la sífilis durante el embarazo y prevenir la sífilis congénita. Y, ¿cuál otro se me escapa? El tipeo y la IgM-tox. El tipeo y IgM-tox. Ok, con lo de la toxo, yo les quiero, y vamos a aprovechar que está el infectólogo aquí, el doctor Leiva, Solano Leiva, con la toxoplasmosis yo prefiero, no sé si se me va a corregir el doctor, yo prefiero que esto sea antes del embarazo, ¿verdad? No durante el embarazo, ya embarazada, porque, no me va a dejar mentir el doctor, el diagnóstico de la toxoplasmosis es sumamente difícil, ¿verdad? Y hacer un diagnóstico de toxoplasmosis, diferenciarla entre si es aguda, subaguda, crónica, y si se adquirió durante el embarazo o no, es bien difícil, ¿verdad? Prácticamente imposible muchas veces. Me encanta que lo hayas traído a cuenta. Ajá, entonces deberíamos, toda la mujer
que está próximamente a embarazarse debería de saber cómo está su serología para toxoplasmosis. Fíjense bien, ¿verdad? todas las mujeres en edades fértiles deberían de tener exámenes para ver si no hemos estado en contacto, si tuvimos, si tenemos o si estamos próximos a tener Pero toxoplasmosis. ¿por qué ¿Pero decimos cómo? eso? Porque la gran mayoría de salvadoreños ya hemos tenido contacto con el parásito. Entonces hay un montón de gente, ¿verdad? Casi el 70% se hablaba antes, no sé si eso ha cambiado, el 70% de la población está seropositivo para toxo. Y la infección solo va a afectar el embrión o el embarazo cuando se adquiere durante ese embarazo, ¿verdad? Me encanta que lo traigas a cuenta y aquí para que el doctor también nos amplíe un poco, porque yo sé que esa es una duda que todas las pacientes que están en casa y un pánico que le tienen a esta enfermedad, la toxoplasmosis, y a ese examen que mandamos. Sí, bueno, importante tocar ese tema porque, como bien dicen, da pánico, ¿verdad? Y a veces cuando también el médico no está muy entrenado en esto de la toxoplasmosis, también le transmite pánico a la mujer. Entonces, hablando de ya lo decía el doctor, el 90%, doctor, de los salvadoreños a la edad de 40 años, Me quedé bajo con el dato. ¿sí? Tenemos anticuerpos positivos para toxoplasmosis. ¿Qué significa eso? Que nosotros, si yo me hago la prueba de toxoplasmosis ahorita, lo más probable me salga positivo, o cualquiera de nosotros que estamos acá. Pero eso, lo único que evidencia, sobre todo si es IgG, es que yo he tenido contacto con el parásito antes. Y esos son anticuerpos de memoria. Vea, siempre me van a salir positivos a mí. Me los haga a los 50, a los 75 años, siempre va a salir positivo. Por lo tanto, solo una IgG positiva no es diagnóstico de toxoplasmosis. Otro concepto, bueno, yo siempre les digo también a los pacientes, porque es motivo de consulta frecuente, Sí. el que me salga positiva la toxoplasmosis es otro sello de lo bello de ser salvadoreño. Bien, vea, porque es tan frecuente. Jugábamos con tierra. Y luego, cuando está otra cosa importante a aclarar acá es que la toxoplasmosis congénita, que puede dar síndrome de Torch, que es uno de los causales del síndrome de Torch, solo se produce en la mujer cuando ingresa por primera vez el parásito al organismo, la infección primaria, cuando ingresa por primera vez en el primer trimestre del embarazo. Ese es el máximo riesgo. Pero pongamos un ejemplo. Una mujer ya ha tenido anticuerpos positivos IgG previos, en un embarazo previo o antes, y luego viene un nuevo embarazo y le mandan otras IgG, esas le van a ser positivas. Y no hay que darle ningún tipo de tratamiento, porque ya ha tenido otro bebé previamente. Es en la infección primaria durante el primer trimestre del embarazo. Ahora, cuando sospechamos de toxoplasmosis, no solo se envía IgG, se envía IgM y también hay unos anticuerpos de tipo IgA, ¿verdad? Y anticuerpos de avidez, IgG, que se envían. Entonces el diagnóstico, como bien lo decía el doctor Vides, sí es un poco difícil, entonces debe ser atendido tanto por las personas, pues colegas que tienen experiencia en el manejo de esto. Por lo tanto, por eso es que el perfil prenatal solamente incluye IgM, porque la IgG, si no sale positiva, no tiene relevancia. Ajá, entonces, por eso, pero yo como una sugerencia, pues, si se van a embarazar o conocer antes qué tipo de serología tienen, pues, ¿verdad? Si son seropositivos a IgG. Y lo que decía el doctor es bien importante, la IgG de memoria toda la vida va a estar positiva. Y eso los convierte eso no es desventaja, al contrario, es ventaja, ¿verdad? Porque ya estuvieron en contacto con el parásito y ya no les va a volver a dar otra vez toxoplasmosis. Es igual que la varicela, pues, ¿verdad? Crea Una vez memoria. crea memoria, igual si nos hacemos examen de varicela, va a salir positivo IgG a la varicela. Pero no es que no quiere decir que tengamos la varicela, sino que tenemos defensas. Perfecto. Este es el perfil prenatal que enviamos en el primer trimestre, ¿cierto? ¿Vacunas en el primer trimestre, doctor? Bueno, en general las vacunas en el primer trimestre no son recomendables, en general. ¿Por qué? Porque es el periodo de formación de órganos del nuevo producto, entonces no es recomendable. Sobre todo si vamos a utilizar vacunas de virus vivos, como por ejemplo puede ser vacuna de varicela, vacuna contra el sarampión, rubiola paperas, vacuna contra el varicela zoster, por ejemplo, que son vacunas de virus vivos. En esa etapa, bueno, está contraindicada estas vacunas que mencioné,
Y hay otras vacunas, por ejemplo, la vacuna de influenza, ¿vea? Y ahora vamos a hablar más detenidamente de la vacuna contra el neumococo si una mujer embarazada que tiene diabetes, que tiene otras comorbilidades, pues lo ideal es que lo hagamos entre el segundo y tercer trimestre del embarazo. ¿Vea? Pero bien, si por ejemplo tenemos el caso de una chica embarazada, está dentro de la familia en ese momento, hay casos de influenza, de gripe por influenza, sabemos que es una enfermedad altamente transmisible, ¿vea? Y la influenza en el embarazo es de mucho más riesgo que pueda presentar complicaciones, entonces ahí sopesamos y lo recomendable, pero obviamente bajo prescripción y evaluación médica, es que le pongamos la vacuna, aunque esté en el primer trimestre del embarazo, por el alto riesgo que tiene esta mujer de adquirirlo dentro de su casa, la gripe por influenza. Entonces, pero en general, el primer trimestre tratamos de no vacunarnos, solo en casos muy especiales. Pregunta de rigor, porque las pacientes preguntan, doctora, ¿y si tengo gripe me puedo poner la vacuna o hasta que se me quite? Mire, las dos contraindicaciones verdaderas para no vacunarnos son, una, que yo haya tenido una reacción alérgica previa a una vacuna, y dos, que yo tenga 38.5 de temperatura en ese momento. Entonces, esa es la única contraindicación. Vea. Luego que sí, mire que ando con la menstruación, mire que estoy tomando anticonceptivos, mire que eso no son contraindicaciones. Vea. Se puede poner la vacuna, ¿no? Poniendo ejemplos, porque los hombres ponemos más todavía, más peros. Más peros todavía. Que voy a ir al gimnasio. Que voy a ir al gimnasio, que voy a ir a San Miguel y tengo que manejar, etcétera, ¿no? Pero esas no son verdaderas contraindicaciones. Muy bien, por lo tanto, entonces la influenza en el primer trimestre solo si toda la familia está enferma y el riesgo es mucho mayor, pero de lo contrario, las vacunas las vamos a poner entre el segundo y tercer trimestre. Y sí, no sé si en el siguiente segmento vamos a hablar de las vacunas que están indicadas, porque si no lo hablo yo ahorita también, porque me falta una que es sumamente importante. Démosle, dele. La vacuna para prevenir la DPT celular. Vea. Esta vacuna me protege contra 3 enfermedades: difteria, tétanos y pertusis. Pero sobre todo, protege a nuestro bebé que va a nacer, ¿me entiendes? Porque difteria y pertusis, como adultos, nosotros no nos va a dar, ¿me entiendes? Y nosotros podemos albergar ese tipo de bacterias en nuestra garganta. ¿Vea? Entonces, hoy se recomienda, ¿vea?, ya en países como Colombia, en Estados Unidos, una mujer embarazada debe recibir en el tercer trimestre del embarazo o después de irse de alta, después de dar a luz, ¿vea?, le ponen esta vacuna, la DPT celular, con el objeto de proteger al bebé, no a ella, sino que al bebé. Y si este bebé va a ser cuidado, por ejemplo, van a contratar a alguien que les esté cuidando al bebé, o los abuelos, como suele ser en nuestros países, los abuelos deben de vacunarse para evitar transmitirle a ese bebé que no tiene las defensas ese tipo de enfermedades que pueden llevar a la muerte del bebé. Yo a este tipo de vacuna le digo la vacuna chochadora, ¿verdad?, porque los abuelos es así. Si quiere chochar, póngase. Exacto. Y así les dicen los hijos: papá, me han dicho que si querés conocer a tu nieto, debes de ponerte primero esta vacuna, porque si no, no te voy a permitir que lo veas. Es tanto así como, por ejemplo, en Colombia, es obligatorio que los cuidadores de salud deben de recibir esta vacuna, ¿no? Esto se da principalmente porque el bebé no va a recibir su vacuna contra las mismas enfermedades hasta los 2 meses. Exactamente. Entonces, en esos 2 primeros meses de vida, el bebé está expuesto a que pueda padecer de una de estas enfermedades. Y el otro día teníamos aquí un selecto grupo de pediatras y ellos mismos dijeron, los niños cuando les da tosferina mueren de paro respiratorio de tanto toser. Los bebés de los 2 meses de nacido. Sí, es una enfermedad devastadora ver a un niño con tosferina y no se diga si es mi hijo. ¿Vea? La angustia que uno ve cuando ese niño empieza con un ataque de tos, que se ponen hasta moraditos por falta de aire, ¿vea?, y pueden llegar a tener un paro respiratorio. Exacto, entonces esa es la razón, porque esos primeros 2 meses los niños están completamente descubiertos y ni siquiera la leche materna ahí es la que nos va a prevenir que se le pegue. Y ahora bien, estamos hablando de la mujer embarazada sana, que debe tener por lo menos vacuna de influenza, vacuna de la DPT celular, en aquel caso que sea una embarazada diabética, una embarazada con enfermedad cardíaca crónica, con enfermedad renal crónica, con alguna de las enfermedades de las colagenopatías,
todo este tipo de comorbilidades o de enfermedades añadidas incrementan el riesgo. Por lo tanto, toda mujer embarazada con este tipo de enfermedades debe recibir, aparte de las que ya mencioné, ahí sí se agrega, por ejemplo, protegerla contra infecciones por el neumococo, ¿verdad?, que es una bacteria que es la principal responsable de producirnos neumonías, infecciones del cerebro, meningitis o infecciones de la sangre que llamamos septicemias. Y la persona tiene mucho más riesgo que se pueda morir y complicar, ¿no? Cuando Entonces, tiene este tipo de enfermedades crónicas que ya dijimos. Pero antes quiero regresarme a la página de la DPTA celular, doctor. Ok. Que ya afortunadamente en algunas, las unidades de salud, en algún momento ya el Sistema Nacional ya de pronto tiene, no siempre, pero sí tienen. no está incluida, Elisa, dentro del Programa Nacional de Vacunas eso. Ahorita No está incluida, pero de repente hay unidades de salud que dicen que la tienen. A mi conocimiento, solo a nivel privado está esta. Ahorita todavía solo ponen toxoide tetánico a la mujer embarazada en el sistema público, llámese Seguro Social o Ministerio de Salud. Es un paso que debe dar el Ministerio de Salud, el Programa Ampliado de Inmunizaciones para... Costa Rica tiene este programa y le llaman el programa COCUM. Y ha demostrado el impacto positivo, ¿no? Pero en Centroamérica solo Costa Rica tiene esta estrategia, utilizar la DPTA celular. Y aquí a nivel privado, pues, está disponible, ¿no? Sí, a nivel privado, pues es su ginecólogo o el infectólogo quien se la va a colocar, ya dijo el doctor, pues después de las 29 semanas o entre el ya tercer trimestre o al final, como decía usted, luego de dar a luz. Pero sí es importante para prevenir pues estas enfermedades. Ahora, sí le insistía, porque yo he tenido la oportunidad, doctor, de tener pacientes que me han llevado el carnet de vacunación de alguna unidad de salud en la que dice TDAP, ¿verdad? Entonces me queda la duda, pero también le ponen luego próxima dosis en tanto tiempo, entonces se supone que esa es dosis única. Probablemente sea TD nomás, pero Exacto, no lleva... pero sí no le ponen lleva- TDAP. Sí, es TD. Es No TD. es, Entonces, ajá. esa confusión, yo quiero que la gente que esté en casa me entienda que son dos vacunas completamente diferentes. Cuando es TD, lleva esquema, ¿sí? No, solamente se pone una en el embarazada embarazo, ¿verdad? Porque se supone que ya la recibimos cuando estábamos pequeños en el esquema nacional. La diferencia es que no lleva el componente pertussis, que es el Exacto, que de la nos da la tosferina. tosferina. Entonces, no la considera el programa nacional. Bueno, entonces, ojo con eso y un Y llamado. solo lo último, a las muchachas embarazadas, díganle a su ginecólogo, mire doctor, yo quiero ponerme la vacuna de ¿Qué influenza. vacunas me tocan? Sí, vacúneme por favor, porque no todos los ginecólogos tienen esa buena costumbre de recomendarle vacunas a la mujer durante la etapa del embarazo. Fíjense que ya mencionamos dos por lo menos que son las de rigor. La influenza y la TDAP, ¿verdad? Que tiene a nivel privado, pues hay dos marcas diferentes. Pero Exactamente. su ginecólogo tiene que preguntarle. Bueno, bien, vámonos a una pausa comercial y volvemos. Por ser amorosa, inspiradora y valiente, Hospital y Laboratorios Centro Ginecológico consienten a mamá, con descuentos exclusivos durante todo el mes de mayo. Este consejo es gracias a Hospital Centro Ginecológico. Somos parte de tu vida. Buenas tardes amigos, les saluda la doctora Dalia Alas, ginecóloga del Hospital Centro Ginecológico. Y este día vamos a hablar de un tema muy importante que es la mamografía. La mamografía es un estudio de imagen que se realiza con rayos X con baja dosis. Es importante realizarnos la mamografía cada año a partir de los 40 años para detectar a tiempo casos de cáncer de mama. En Centro Ginecológico contamos con mamografía digital pura, la cual tiene múltiples ventajas con respecto a la mamografía convencional. Las recomendaciones para realizarse la mamografía: no aplicarse talco, desodorante o cremas a nivel de mamas y axilas y esperar una semana posterior a la menstruación para que las mamas no estén sensibles. Los estudios previos es importante que los traigas porque la comparación entre el estudio anterior con el actual es indispensable para una mejor lectura del radiólogo. Así que te esperamos en Hospital Centro Ginecológico, ubicado en la Colonia Médica,
Se realizan las mamografías en horario de 7 de la mañana a 7 de la noche, sin cerrar al mediodía y es sin cita previa. Te esperamos en nuestra unidad de imagenología. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa y yo estoy aquí acompañada del doctor Eduardo Lobo, neurocirujano, que me trae una noticia que yo sé que a muchos les va a encantar tanto como me ha gustado a mí. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Gracias por tenerme aquí. Muy contento para poder compartir esta promesa con ustedes. Sí, estamos viendo que vamos a hablar sobre los protocolos promesa. A ver, ¿qué significa, de dónde nace y en qué consiste? Fíjate que los protocolos promesa nacen después de una iniciativa muy grande a favor de la paz en El Salvador. Esa iniciativa se llama Somos Paz, y de ahí nace una segunda iniciativa, pero desde el punto de vista científico. Y lo interesante es que empieza a poner cosas en la mesa. Primero es que la paz nos conviene a todos. Claro. Segundo es, si tú tienes menos violencia, puedes tener más ciencia. Y tercero es, si puedes hacer crecer un país en base a la investigación médica. Y la respuesta es por supuesto que sí, es lo que necesitamos hacer. Entonces se genera una unión de más de 60 grupos de profesionales, de actores de la medicina, tanto nacional como internacional, para hacer una donación de $2.2 millones en tratamientos. Promesa es totalmente gratuito, son 120 pacientes a tratarse de manera gratuita en los próximos 2 años, utilizando una técnica conocida como radiocirugía. Y radiocirugía básicamente es la aplicación de una alta dosis de radiación sin necesidad de tener que abrirte la cabeza ni nada. Promesa está destinado para 5 enfermedades diferentes, los tumores primarios del cerebro que se conocen, los que nacen ahí, para metástasis, que se te van, por ejemplo, de un cáncer de mama que se te fue al cerebro. El otro es epilepsia, que es la E de promesa. Y la S representa uno muy interesante que es para trastornos psiquiátricos, que es trastorno obsesivo compulsivo. Y el último, que también nos tiene muy emocionados porque ya tenemos los resultados preliminares, es en los pacientes con cáncer en etapa terminal, que tienen mucho dolor y que no se puede controlar con fármacos. La radiocirugía nos ha demostrado que podemos reducirle el dolor en un 80-84% de los pacientes que tratamos. Así que eso es promesa. De verdad que muy interesante. Estamos hablando que es una donación enorme para tratar 120 pacientes en forma gratuita en los próximos 2 años. ¿Cómo puede la gente aplicar? ¿Qué exámenes le van a hacer? Me imagino confirmar, pues obviamente, los diagnósticos. Sí, en la página web de Promesa, Promesa existe en página web, en Facebook y en Twitter, como promesasb.com, .info, perdón, en la página web, lo que ustedes están viendo ahí. Y ahí pueden descargar los protocolos. Ahí están los protocolos que todos como médicos ocupamos, de los criterios de qué inclusión y no inclusión para poder seleccionar a los pacientes. ¿Cómo los vas a incluir? ¿Te los va a referir el médico o el paciente puede acercarse a través de la página web, por ejemplo? Ambos. En un mundo ideal, lo mejor es que nos lo refieran los colegas. Claro. Que los colegas sepan que existe promesa y que tienen la posibilidad de referir a estos pacientes y que ojalá ya lleguen evaluados, porque lo que promesa no tiene son recursos para evaluarte, para ver si eres candidato. O sea que nosotros queremos que los pacientes ojalá sean derivados de los colegas, instituciones, hospitales, otros centros de investigación, para que podamos tratarlos ya que hayan sido estudiados. Fíjense qué bonito. Yo quiero insistir que esto es completamente gratuito en beneficio de nuestra población. Recuerde cuáles son los diagnósticos que van a entrar en juego. Aquí estamos hablando de pacientes con tumores cerebrales, ya sean primarios o metastásicos, ¿verdad? Estamos hablando de epilepsia, del trastorno obsesivo compulsivo y del dolor terminal. ¿Sí? Me hace falta uno. Se está agregando un protocolo adicional, pero todavía no aparece ahí en Promesa, que es temblor esencial y temblor en pacientes con Parkinson. Ese se me hacía falta. Temblor esencial en Parkinson, buenísimo. A ver, si hay personas, si quisiéramos donar, quisiéramos ayudar, ¿cómo hacemos? Desde el punto de vista del gremio médico,
y desde el punto de vista de los estudiantes de medicina. Primero, realmente nosotros podemos transformar este país. Nosotros somos un gremio capaz de movilizar la ciencia a favor de construir un mejor país. Este caso de promesa es en radiocirugía, pero hagamos promesas en otras áreas, hagamos realmente investigación local que sea útil para nuestra población. Nosotros lo podemos hacer, por supuesto que sí. Me encanta escucharte, me encanta ese positivismo, de verdad, felicidades. Como representante de Promesa, ¿cuál es tu mensaje? El mensaje, lo mencioné al principio, es definitivamente menos violencia, más ciencia, la paz nos conviene, El Salvador tiene todo para salir adelante y esto es una de las maneras de cómo como nosotros médicos podemos aportar a la paz. Bueno, señores, muy bien, ya lo escucharon, ya vieron a dónde pueden buscar la información. Muchas gracias, Eduardo, Gracias. felicidades, continúen con ese esfuerzo, de verdad, gracias por venir. Gracias. Y nosotros nos vamos a una pausa y continuamos con Más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Feliz provecho a usted que está almorzando, gracias por acompañarnos. Les tengo otra sorpresa. Gracias al Hospital Centro Ginecológico, una ultrasonografía de mama puede ser para usted que nos estás viendo. Si entran en nuestra página de Facebook, busca la promoción y sigue las indicaciones. Ahí la tenemos, la otra vez fue una mamografía, en esta ocasión pues el estudio de complemento, una ultrasonografía de mama. Participe y siga las indicaciones y ahí puede pues ganarse ese buen regalo gracias al Hospital Centro Ginecológico. Bueno, estamos en nuestra sección Mitos y Verdades de la Medicina enfocado a la vacunación en la embarazada. Vamos a emitir 2 mitos y nuestros especialistas los desmienten o los ratifican. Veamos el primero de ellos. El primero de ellos nos dice: las infecciones se previenen con las vacunas. Muy bien, doctor Solano, eso está fácil. Efectivamente, eso es verdad, ¿no? Las vacunas han sido de los descubrimientos más importantes en la salud y de mayor impacto en la salud pública de la población. Gracias a las vacunas hemos logrado disminuir, eliminar enfermedades. Entonces, sí previenen las infecciones para las cuales están programadas esas vacunas de protegernos, ¿no? Muy bien, por lo tanto, sí previenen las infecciones. El segundo mito viene, y prácticamente ya lo contestó el doctor, pero Margarita, aquí hay otro mito que dice, no, si la vacunación en el adulto ya no es necesaria. Eso es falso, ¿verdad? Porque siempre cuando una mujer está embarazada es importante que se siga un control bien metódico del tipo de vacunas que va a necesitar y el médico, el ginecólogo, su especialista, conforme todas las enfermedades que pueda tener, o si es una mujer que no tiene ninguna patología crónica, pues le va a determinar el esquema que necesite según su edad gestacional. O sea que es bien importante que todos nuestros televidentes estén con ese recordatorio y si tienen alguna amiga que está así, decirle, tenés que vacunar. Muy bien, gracias. La tercera de ellas. Tercer mito nos dice que todas las vacunas tienen efectos secundarios. Sí, hay efectos secundarios, pueden haber efectos secundarios como cualquier otro medicamento, pues es bien raro, ¿verdad? Es muy raro los efectos secundarios y la gran mayoría los que pueden dar son pequeñas febrículas, ¿verdad? Pequeñas elevaciones de la temperatura que probablemente es imperceptible o algún malestar general, pero realmente no tienen importancia. Doctor Si me Solano, permite ampliar y claro, apoyar a lo que dice el doctor Vides, mire, si cualquier cosa que nosotros podamos ingerir nos puede dar molestias, efectos secundarios. hasta un cóctel de conchas. Exacto, claro, cualquier cosa que ingiramos. Pero el riesgo de esos, ya mencionó el doctor, ¿verdad? Si no le pasa mayor cosa a la gente, comparado con la enfermedad, no tiene ninguna comparación. Me voy a sentir peor enfermo, ¿verdad? Que con
unas pequeñas febrículas o un dolorcito que en las primeras 24, 48 horas se me quita. Y afortunadamente las reacciones alérgicas anafilácticas, que es a lo que la gente le tiene miedo, Son sumamente son muy raras. raras. Y recordemos que estamos hablando de vacunación en el embarazo. Exacto. Ahorita no solo es protección para la mamá, sino que es para el bebé y sabemos que las madres darían cualquier cosa por sus hijos, pues, así que un pequeño pinchón y una pequeña fiebre o malestar general no pasa nada. Así que no tengan miedo y por favor el llamado a los esposos, no tengan miedo también y déjenlas que se vacunen. Bueno, veamos el siguiente. El siguiente de nuestros mitos nos dice, todas las vacunas son elaboradas con virus vivos, doctor. No, hay vacunas elaboradas con virus vivos, pero también hay unas que le llaman las atenuadas, es decir, que por diversos procesos a todos los... Hay vacunas también que no solo nos protegen contra enfermedades virales, sino que también contra bacterias, ¿no? Pero a estos microorganismos les han quitado la capacidad de hacer daño. Es como que si tuviéramos a una persona que le quitamos el arma que anda, ya sea una pistola o un cuchillo, no nos va a hacer daño. De esa manera se preparan las vacunas. Vea, le quitan la capacidad de producirnos la enfermedad. Por lo tanto, aprovecho aquí también para otro mito que es bien frecuente. Es que si yo me pongo esa vacuna me va a dar la enfermedad. No es cierto. La vacuna es para prevenir que me dé la enfermedad, ¿no? Muy bien, gracias. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, no se debe administrar más de una vacuna a la vez, Margarita. La verdad es que sí se puede administrar más de una vacuna a la vez. A los niños les ponemos... ¿Verdad? Entonces, Hasta 7 en años. realidad, en una mujer embarazada, ¿verdad? El médico que ya conoce sus antecedentes, ya conoce cómo está el producto, cuál es la calidad de cómo va el embarazo, perfectamente sí lo puede indicar, ¿verdad? Claro, con las consideraciones, porque aquí es bien importante la buena relación que hay entre médico-paciente, ¿verdad? Yo le tengo que decir, mire, esto le puede dar esto, pero para esto vamos a tomar esto para evitar, ¿verdad? Disminuir la cantidad de pequeños síntomas que se puedan presentar. Muy bien. El siguiente nos dice que las embarazadas no deben ponerse vacunas vivas. Eso sí es cierto, o sea, la gran mayoría de vacunas tienen virus atenuados, como estaba diciendo el doctor, ¿verdad? Para evitar ese tipo de complicaciones. La gran mayoría de vacunas vivas están contraindicadas, ¿verdad? Pero si el riesgo supera el beneficio, pues se puede poner. Muy bien. Veamos la siguiente. La siguiente me gusta, porque esto lo preguntan hasta en un montón de cosas. Las vacunas contienen mercurio y dañan al organismo, doctor Solana. Ya no es cierto eso, ese es un mito. En un principio las vacunas eran construidas con mercurio, pero actualmente la tecnología para la producción de vacunas ha evolucionado como todo en el mundo, ¿no? Entonces ya no existen vacunas que contengan mercurio. Muy bien. Veamos el siguiente. Nos dice... ¿se debe administrar la vacunación antes de embarazarse? Vamos a ver, Margarita, perdón. Bueno, la verdad es que se debe en cierto tipo de situaciones, pero una mujer embarazada perfectamente se puede recibir sus vacunas, como ya lo hemos hablado, entre las 22 y las 34 semanas, con el aval del médico, con la evaluación, perfectamente se puede hacer. Aquí voy a aprovechar yo para hacer otra pregunta. Doctor, si la paciente se ha estado vacunando contra el toxoide con la TD, para que la gente sepa, ¿se puede poner la TDAP en el embarazo, aunque se le haya puesto la TD recientemente? Es recomendada en la mujer embarazada que cada embarazo se la ponga y se la puede poner y no va a haber ningún problema. ¿Vea? Entonces, en ese caso no hay ningún problema, está indicada que en cada embarazo debemos de proteger, porque la protección, como le digo, es para el bebé. Exacto, muy bien. Y la última, veamos el último de nuestros mitos. Nos dice, se puede vacunar durante cualquier etapa del embarazo, ya lo explicamos, pero recalquémoslo, Mauricio. O sea, sí se puede vacunar en cualquier etapa del embarazo, ya dijimos, las vacunas tienen muy poco riesgo, pero es recomendable en el segundo o tercer trimestre. Excelente. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Por ser amorosa, inspiradora y valiente,
Hospital y Laboratorios Centro Ginecológico consienten a mamá, con descuentos exclusivos durante todo el mes de mayo. Este consejo es gracias a Hospital Centro Ginecológico. Somos parte de tu vida. La dieta saludable es importante para mantener nuestros músculos y para mantenernos sanos. A esto le agregamos la actividad física que debemos de tener al menos 3 veces a la semana con ejercicios o unas caminatas de por lo menos 30 minutos cada día. El ejercicio y la dieta pues nos mantienen nuestro peso adecuado y esto es parte de nuestra salud. Agreguemos a esto la hidratación de al menos 2 litros de agua al día. Eso es la base. El chequeo de rutina se debe realizar a partir de los 20 años, en el cual nuestro médico nos va a tomar la presión arterial, el peso, revisar el corazón, los pulmones y si la paciente ya tiene actividad sexual, va a realizar un examen ginecológico. La citología es importante para personas que ya tienen actividad sexual, los chequeos con exámenes de laboratorio, el chequeo con odontólogo cada año y nuestro cuidado bucal. A partir de los 40 años agregamos a todos estos chequeos la mamografía, que es cada año, la densitometría ósea, que es cada 1 o 2 años según los antecedentes y según el resultado de la primera densitometría. Estos cuidados son importantes para prevenir o detectar a tiempo algunas de las enfermedades que nos pueden afectar nuestra salud. Todos estos exámenes y chequeos se los puedes realizar en Hospital Centro Ginecológico ubicado en la Colonia Médica. Los teléfonos son el 2247-1122 y nos puedes buscar en las redes sociales como Hospital Centro Ginecológico. Te esperamos para que te realices todos tus chequeos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Hemos estado hablando de vacunación a la embarazada, pero también recuerden exámenes especiales. Y hay exámenes que me gustaría que Mauricio nos los mencione que no deben de dejarse de un lado. Estamos hablando del tamizaje para diabetes y del cultivo para estreptococo, ¿sí? Sí, hay un montón de exámenes que probablemente no estén en la batería de rutina, ¿verdad? Pero que deberían de hacerse. Tú estabas mencionando algunos, yo antes de eso mencionaría uno que es bien fácil, que es el cultivo de orina. Las infecciones de orina asintomáticas, ¿verdad? O infecciones de orina ocultas, que no dan ningún tipo de síntomas, están relacionados con el aumento de parto prematuro, ¿verdad? Así que es de rutina hacer un cultivo de orina al entrar al segunda mitad del embarazo. Estamos hablando alrededor de las 24 semanas, ¿verdad? Un cultivo de orina, tenga o no tenga síntomas. La otra cosa es, también a las 24 semanas, volver a tomar HIV y sífilis, ¿verdad? Es obligatorio. Y la otra es, también en ese mismo grupo de exámenes, el tamizaje para diabetes del embarazo, que se llama test de O'Sullivan. Es un test bien fácil, se tiene que hacer en un laboratorio. Digo esto porque se da un agua azucarada. Entonces la gente cree que se tiene que tomar el agua azucarada en la casa. Y no, es un líquido, una bebida preparada en el laboratorio, ¿verdad? Se les da y 1 hora después se les saca sangre, una glicemia, un azúcar en sangre. Y si eso sale de 140 o más, está positivo y hay que continuar investigando. Ese es el tamizaje. Dijimos que el 10% de la población puede tener diabetes, por lo tanto es un riesgo inminente, ¿verdad? Nuestra población tiene que ser investigada de diabetes. ¿Y el otro es el cultivo? Y el otro es el tamizaje para una bacteria que últimamente aquí en el país ha tomado bastante importancia, o le hemos empezado a dar bastante importancia, ya que en Europa y en los países
desarrollado desde hace más de 30 años, está en boga, que es buscar una bacteria que se llama Streptococcus agalactiae o Streptococcus del grupo B. Este streptococo es una bacteria que no da síntomas en los adultos, puede vivir en el tracto gastrointestinal y en el tracto genital de la mujer sin dar ningún síntoma, ¿verdad? No da enfermedad. Pero cuando el bebé nace, se puede contaminar con esta bacteria y puede producir infecciones graves, severas durante las primeras horas de vida. Estas infecciones pueden ser septicemia, que es la bacteria en la sangre, y lo otro son meningitis, ¿verdad? Entonces son infecciones sumamente graves que pueden poner en peligro al bebé durante las primeras horas, no estoy hablando de días, sino que las primeras horas de vida. Entonces hacemos este cultivo, ese es un cultivo que se hace con hisopo vaginal y un hisopo rectal y se manda al laboratorio a cultivarlo. Desgraciadamente solo lo tenemos a nivel institucional, solo está en el Seguro Social, ¿verdad? A nivel privado no hay laboratorios que tengan, no sé si me equivoco, no sé si el doctor tiene alguna referencia, porque el cultivo es bien difícil. En realidad el estreptococo sí se puede cultivar en laboratorios privados, no en todos, pero en los de los hospitales privados más conocidos sí tienen la capacidad. Sí se puede, bueno, porque es bien difícil el aislarlo, ¿verdad? Pero entonces sí se tiene que hacer y se hace, no lo mencioné, se hace alrededor de la semana 34 a la 37. Estamos hablando ya a entrar el último mes del embarazo. Bueno, muy bien, ya lo escuchó, por lo tanto el control prenatal no solo es pesarla, tomar la presión y medir la pancita, es mucho más que eso, hemos hablado, exámenes especiales y vacunas. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado, el tiempo siempre se nos queda corto, pero quiero antes que nada leerles la noticia de la semana, muy importante, me llama la atención. Hombre muere al explotarle su cigarrillo electrónico. Un hombre fue encontrado sin vida el pasado 5 de mayo con alrededor del 80% de su cuerpo quemado por la explosión de un cigarrillo electrónico en Florida, Estados Unidos. La víctima, de 38 años, estaba en su casa cuando se registró el incidente. Los bomberos llegaron a su residencia y encontraron su cuarto en llamas. El médico forense confirmó que las lesiones que tenía en la cara fueron catalogadas como heridas de proyectil causadas por el impacto del golpe del cigarrillo electrónico. Bueno, para todas esas personas que andan con ese cigarrillo electrónico en la boca creyendo que es mejor que un cigarrillo normal, ahí. El próximo jueves estaremos hablando aquí en nuestro programa del riesgo del cigarrillo electrónico. Nos despedimos, les deseo que descansen, un feliz fin de semana. El lunes hablaremos de hepatitis. Que Dios me los bendiga. Debes tomar en cuenta los siguientes consejos para la vacunación durante el embarazo. Vacunarse contra la influenza evitará el riesgo de tener problemas serios como el parto prematuro, es decir, evitaremos que el niño pueda nacer antes de tiempo. Si su doctor cree que usted está en riesgo, le puede aconsejar que cumpla el esquema de vacunación durante el embarazo para ayudar a protegerla de diferentes enfermedades como la hepatitis A y B, meningitis, neumonía y tétano, que les puede causar complicaciones durante el embarazo. Debe vacunarse contra la varicela. Este se contagia fácilmente y puede causar comezón en la piel, sarpullido y fiebre. Podría causar daños en el futuro del bebé, como malformación o función en una o más partes de su cuerpo, que ocasionan problemas en la salud en general.